Buenas, todos bienvenidos al podcast de Human Excellence Academy, donde tenemos nuestros maravillosos invitados, casos de éxito, profesionales en programación neurolingüística, que comparten cómo ha transformado su vida todo este maravilloso mundo de la PNL. El día de hoy estamos con Adriana Álvarez y ella ya, de hecho, tiene un tiempo con nosotros. Adriana ya es License NLP Coach. Eso significa que ya tiene el nivel básico de Practitioner, el nivel de Master Practitioner y también el de License NLP Coach, además de un montón de cursos que ya ha hecho, que yo creo que yo mismo perdí la lista de todos los cursos que ha hecho Adriana. Entonces, Adriana, bienvenida a este espacio de corazón por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Y empecemos hablando un poquito de ti. ¿Te parece si nos comentas un poquito en general de ti y a qué te dedicas? Muchísimas gracias, gracias por la invitación el día de hoy. Bueno, yo soy médico veterinaria, es en lo que principalmente me he desempeñado en los últimos años. Aparte, también soy técnico de emergencias médicas, Ujú. he servido para la Cruz Roja como voluntaria Muy bien. y bueno, empecé a estudiar lo que es el PNL, ¿verdad? He estado ya familiarizada los últimos año y medio que he estado acá, que me ha gustado y me ha apasionado mucho el hecho de la parte de cómo se puede llegar a transformar una vida, ¿verdad? Wow. Y bueno, actualmente estoy estudiando también lo que es administración de empresas. Excelente. Año y medio tienes ya, Adriana. Año y medio. Wow, qué rápido. Sí, ha sido rápido. Demasiado rápido, año y medio. Bueno, de corazón un placer tenerte por acá. Te voy a hacer unas cuantas consultitas. Hoy empecemos a hablar también de cómo supiste de la PNL, Adriana. ¿Cómo supiste de la PNL y cómo supiste de nosotros para llegar aquí? Bueno, para comentar un poquito sobre la historia y el contexto, yo estaba pasando una situación complicada a Ujú, nivel personal y ya hace tiempo había visto a don Javier en otras, digamos, entrevistas y demás, y me llamaba la atención, ¿verdad? De la parte más que todo de estudiar, de cómo ujú, poder estudiar y poder hacer las cosas como más fáciles. Em, entonces me animé en unas vacaciones de medio año para hacer un taller acá. ujú. Y ahí fue la magia, ahí fue donde me enamoré de esto, de la PNL. Con don Javier pues empezamos a ver técnicas importantes de cómo poder estudiar, cómo hacer más fácil el estudio, de que no tiene que ser tan complicado. Ujú. Y, y el hecho de también empoderarse un poco de yo sí puedo, lo puedo lograr, puedo hacerlo. Entonces, ahí empezó como a gustarme. Y entonces decidí seguir con lo del el practitioner, que fue lo primero, ¿verdad? Que empecé a estudiar. Y aún así, cuando estaba iniciando, sentía que algo todavía tenía que Ujú, solucionar, ¿verdad? A ujú. nivel personal. Claro. Y fue cuando decidí, pues, sacar las citas para ya también ser Cliente, clienta. Ujú. atención personalizada. Personalizada. Me estoy acordando, sí es cierto, usted empezó con el curso de memoria, Sí, el 4 en 1, memoria, lectura rápida, métodos efectivos de eso. estudio, es cierto, y luego empezaste con practitioner y luego como cliente, Y ¿correcto? luego como cliente. Excelente. Genial. Bienvenida de nuevo también. Hay una pregunta que me encanta hacerle a todos los invitados. Adriana, me encanta siempre hacer esa consulta porque yo era el más escéptico de todos. Yo no creía en absolutamente nada. Y hoy tengo 17 años de estar en esto y tenemos ya una comunidad gigantesca. Yo no creía en nada, hoy soy trainer. Al principio, cuéntame, ¿eras escéptica de cómo funcionaba esto de la PNL o cómo empezaste en esa área? Bueno, en esto, en la parte de cuando yo vi a don Javier, más que todo, en que uno puede estudiar fácilmente, y bueno, realmente a mí me ha costado mucho, me he tenido que esforzar mucho en mis estudios. Yo digo, ¿será que será tan fácil estudiar? Que se puede aprender uno las cosas más fáciles y Ujú, que uno puede estudiar cualquier cosa, porque digamos, en mi caso, yo decía, no, los números no son para mí, ujú, o no, el inglés, ¿verdad? Cosas de esas que yo, no. Sin embargo, pues estudié lo que es veterinaria y no fue fácil, o ujú. sea, fue bastante difícil, o Claro. sea, hubo un grado de dificultad ahí. Y aparte, digamos, cuando estaba en el colegio y en la escuela, yo era de adecuación curricular.
Y Ujú. entonces uno tiene, ¿verdad? Esas limitantes Esas creencias, y las claro. creencias de que uno no lo puede lograr y sin embargo lo fui logrando. O sea, y yo decía, bueno, sí puedo, sí puedo, sí puedo, ¿verdad? Eso de que uno insiste, pero realmente cuando llegué aquí me di cuenta que sí, que todo estaba en mi mente, o sea, que yo sí podía, sí puedo hacer Claro. las cosas y poder estudiar cualquier cosa. Y por eso entonces actualmente me puse a estudiar la administración porque yo decía, no, Ujú. la administración no es lo mío, es la ciencia, o sea, eso no es. Y gracias a Dios ya tengo un año de estar estudiando y me ha ido muy bien, la verdad que sí. Excelente. Entonces, más bien, donde empezaste a ver resultados, o sea, que funciona, empezaste a más bien a darte cuenta que sí funciona la PNL. Que sí funciona la PNL, funciona y tal vez uno al principio es como, ¿será? Pero cuando ya uno va involucrándose más y con las materias, realmente todo el tipo de terapia, ¿verdad? Que se utiliza, las relajaciones y cómo calmarnos a nivel interno, Claro, la educación, sí, claro, las y la sesiones. educación, sí, eso nos ayuda un montón. Excelente. Entonces, en resumen, ¿empezaste escéptica o ya desde antes creías en la PNL? Tenía mis dudas de que podía, o sea, de que fuera así tan fácil en realidad. Claro, Y sí, todo está en nuestra mente. excelente, excelente. Otra pregunta, porque empezaste en el curso de memoria, ¿qué te impulsó a tomar la decisión de estudiar? Pero vamos a ver, ya eras también estudiante, pero de otro curso, y luego te convertiste en cliente, ¿verdad? Pero ¿qué te impulsó a decir, yo quiero aprender a hacer PNL? Lo que me impulsó es que quería conocer más. Me empezó a llamar la atención y quería ver un poco más de cómo Ujú, trabajaba la mente, ¿verdad? Cómo podíamos hacer más cosas. Y, y cuando empecé a llevar las clases, me empezó a gustar el hecho de cómo trabaja la memoria, cómo trabaja el ujú, inconsciente y todas las limitantes que nosotros nos ponemos y ujú. que hace que a veces no logremos grandes cosas únicamente porque uno dice, no, no puedo, Ah, no es para mí. Y eso es una limitante muy grande a ti, para mucha gente, ¿verdad? sí, Porque no solamente uno pasa por estas situaciones claro. y poder tener esa herramienta de poder trabajar Ujú. nuestra parte emocional, psicológica, o, ¿verdad? Para poder hacer más cosas, pues la verdad que no tiene precio. Pues bienvenida de nuevo, Adriana. Me encanta escuchar eso. Ahora vamos con otro tipo de preguntas. Vamos a empezar con que nos cuentes cómo ha cambiado o impactado tu vida personal, a nivel personal, por ejemplo, como Adriana, como individuo, ¿verdad? ¿Cómo te ha impactado en tu vida personal la PNL? Bueno, en mi vida personal em, me ha impactado en el hecho de sentirme más segura Ujú, de mí misma, o sea, de mi autoestima también ha mejorado un montón. El creer que puedo hacer las cosas, el que puedo hacer más cosas, y aunque no somos perfectos, ¿verdad? Nos equivocamos o cometemos algunos errores, pues podemos hacer cosas diferentes para lograr nuestras metas y ujú. objetivos. Que no hay nada que nos pueda impedir, bueno, que no hay nada que pueda Limitarnos, limitarnos, ajá, claro. para poder alcanzar lo que queramos. Wow. Habla como toda una formadora, señorita. La felicito de corazón. Pregunto, ¿ha cambiado como algo en tus rutinas, en tu forma, en tu cotidiano vivir? Sí, sí, ahora yo, Hábitos. muchos hábitos, ahora yo me veo más en el espejo, Ajá, eh, mi autoestima ha mejorado mucho, entonces a veces uno no quiere ver el espejo y no quiere, ¿verdad? Como decir, yo soy esto, he logrado esto y felicitarse, porque nadie, a veces no, uno quiere como que las demás personas sean las que lo hagan y ujú, uno tiene que aprender a que sea uno. uno. Y en eso, pues sí, todas las mañanas yo trato de, pues, de echarme esas porras y para lograr lo que venga. También he tomado ciertas situaciones complicadas, digamos, o que vive uno día con día, por ejemplo, en mi caso con la veterinaria, a veces Claro. con algún cliente, que uno Ujú, trata de hacer las cosas de corazón, de la mejor ujú, manera, pero hay situaciones en las que a veces uno, pues, tiene problemas, ¿verdad? O dificultades, claro. y he aprendido a que
no me afecten tanto, Ujú. sino que siempre hay una barrera, hay un límite, uno da lo mejor de corazón, pero también hay que respetar la forma de los demás. Wow. Entonces sí ha Y cambiado eso bastante. no, digamos, antes tal vez me hacía sentir mal y uno Ujú, pasa que si no soy buena para esto, no ujú, esto, y no, el hecho de que a veces uno no le quede bien a alguien ujú. no significa que no es Claro. bueno en lo que hace. Ha cambiado mucho tu diálogo interno también, El entonces. diálogo interno, eso es muy importante, sí. Excelente. De ese diálogo interno que a veces uno no le pone atención o uno Mm, no sabe, y cuando llegué aquí empecé a tomarle más importancia y se da uno cuenta que realmente hay muchas cosas negativas o sí. limitantes que constantemente estamos diciéndonos, Ujú, y cambiando ese diálogo interno podemos ir cambiando toda nuestra sí. realidad, de cómo nos sentimos y cómo enfrentamos el día a día, que a veces tiene sus dificultades, pero podemos enfrentarlos de la mejor manera. Impecable. Tú eres programadora. La felicito, Adriana. Una pregunta más. Bueno, ya te adelantaste un poquito. ¿Cómo sientes que te ha afectado el manejo de las emociones, el aprender PN, el aprender educación emocional? Eh, pues me ha ayudado un montón a calmarme, también uno tiene que hacer un análisis, Ujú, ¿verdad? Un autoanálisis de las cosas que uno hace, pero a manejar las emociones, que a veces es como difícil, sí me ha ayudado un montón. El hecho de calmarse, de hacer relajación, el meditar inclusive, ¿verdad? ujú, En qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal ujú, y poder hacer las cosas de la mejor manera. Siempre también de las cosas desde el punto de vista del amor, ¿verdad? Primero amor ujú. interno y también hacia las demás personas. Emocionalmente me ha ayudado mucho, o sea, y el diálogo interno me ha ayudado mucho Otra cosa. a lidiar con esa parte emocional. Excelente, me alegro mucho de corazón. Yo he visto el cambio, es un cambio bastante grande. Ahora te voy a preguntar por otro bloque, otra dinámica. ¿Cómo sientes que te ha afectado, por ejemplo, hablemos ahora un poco más de relaciones, familiares, amigos, pareja? Ahorita te pregunto aparte del tema del área profesional, pero en general, la comunicación con las personas, ¿cómo sientes que te ha impactado en esta área de tu vida? Con la comunicación con las personas en Ujú, general, sí he mejorado. Antes tenía la limitante, yo he sido un poco tímida y ajá. que me guardo algunas cosas y ahora puedo digamos, con la parte de PNL poder hablar y comunicarme de la mejor manera Ujú, con mis amigos, con mi familia ujú. y aprender a aceptar, ¿verdad? También de cómo somos nosotros y aceptar cómo son los demás sin que nos afecte, ¿verdad? Ujú, Que es que esa parte yo siento que es una línea muy delgada, sí, porque a veces, aunque sea nuestra familia o inclusive amistades, a veces hay comentarios que hieren, ¿verdad? Y ujú, lastiman. claro. Pero entonces hay que saber cómo enfrentar eso y decir, bueno, tal vez la intención no era esta, no era mala, pero al fin, o sea, está haciendo un daño o está, Ujú, ¿verdad? Me está lastimando y entonces cómo tal vez detenerlo y no como reaccionar agresivamente o enojarse y, ¿verdad? Sino que mejorar, digamos, o manejar las emociones y saber que todos somos ujú. diferentes y pensamos diferente. Entonces has cambiado mucho la forma en que ves las situaciones, Sí, dándote tu lugar y exacto, manejando distinto las situaciones. De hecho, correcto. me calza perfecto con la siguiente pregunta. ¿Sientes que te ha ayudado a resolver conflictos? Por supuesto, sí. ¿Y cuándo poner un límite? O sea, ¿cuándo Ujú, poner un límite de que a veces uno empieza como en círculos, ¿verdad? E inclusive así son círculos de que uno quiere como que la gente entiende y crea lo de uno, ¿verdad? Y a veces uno se da cuenta que no, que los demás son personas diferentes, tienen pensamientos diferentes, situaciones diferentes, claro. y también hay que entenderlas y comprenderlas, pero que no nos afecte, Ujú, que no nos impecable. lastime. Tú has estado manejándolo muy diferente. Genial. Ahora hablemos un poquito del ámbito profesional, para que tengamos un poquito de contexto. Tienes tu propio negocio, ¿correcto? Correcto, Tienes sí. una veterinaria, Sí, ¿correcto? veterinaria, el éxito, Ajá, así es como claro. se llama. El éxito, sí. Y con Ah, tu grupo de personas y todo. ajá, correcto. ¿Cómo sientes que te ha ayudado a gestionar, por ejemplo, el enfoque, la productividad, tu desempeño, todas las herramientas que has aprendido?
Bueno, en eso todavía estoy en aprendizaje, de hecho que de ahí la necesidad de Ujú, estudiar administración, ujú, ¿verdad? Y cómo organizar, ¿verdad? Cómo organizar tanto la parte, porque son dos cosas, ¿verdad? Es la parte como intelectual y también la parte emocional, la ujú, parte de cómo tratar al personal, ¿verdad? ujú, claro, Todos son un mundo, ¿verdad? Todos tienen sus dilemas, sus cosas, pero cómo poder ser un líder y tratar de jalarlos a todos y que todos jalemos, ¿verdad? Por donde queremos ir. claro. A veces cuesta mucho, pero me ha ayudado mucho a la comunicación, al respeto, a apoyarnos, digamos, siento que hemos consolidado más que relación de empleado y jefe, ¿verdad? Sino más de una familia Ujú, y, y que ellos se sientan a gusto, ¿verdad? donde mm, están trabajando y lo que quieren hacer y podamos crecer mucho más. excelente. Entonces sí le he sacado bastante provecho en el área también Sí, de los negocios, en tu área profesional. Me encanta. Con los clientes también. ¿Cómo te ha ido con los con clientes? los clientes. Ah, pero los humanos. Sí, con los clientes humanos. Sí, yo creo que es una de las situaciones más complicadas a veces de trabajar a nivel de cualquier negocio, ¿verdad? De cualquier negocio, pero bueno, en veterinaria hoy en día sabemos que la gente, los animales son parte de la familia, o Mm, sea, hay una parte sentimental involucrada y también tenemos que ser empáticos, ¿verdad? ujú, Con esa situación, no podemos desligarnos de eso ujú. y manejar situaciones como de eutanasia, ¿verdad? O Sí, enfrentarnos a situaciones complicadas y cómo ayudar y resolver, ¿verdad? No ser como indiferente ante todas esas situaciones. Me ha ayudado, ¿verdad? Encontrar las palabras las más idóneas para claro. ayudarles a sobrellevar procesos de eso. Y pues también a veces hay situaciones que pueden pasar, que uno no puede, que uno no quede bien con el cliente y también cómo lidiar con esa situación, ¿verdad? Que a veces se sale de las manos y Sí, cómo ponerles también un alto para poder seguir adelante. totalmente. Bueno, también teniendo un poco de contexto, me imagino que yo, como te conozco desde antes, sí noté una diferencia muy grande. Poder decir que no en los momentos que tenías que decir que no y todo esto te ha Ujú. ayudado muchísimo también, ¿verdad, Adriana? Correcto. Sí, a veces uno quiere hacer muchas cosas, quiere que todo sí, sí, quedarle bien a Ujú, todo el mundo. claro. Y primero tenemos que, de nuestra autoestima, ¿verdad? Mm, Trabajar eso y saber a dónde llega el punto de un no, ¿verdad? Que también excelente. hay que decir Y que ya lo no. tienes claro. Sí, correcto. Impecable. Voy aprendiendo todavía mucho más. Uno nunca para de aprender, ya lo Sí, sabes, sí. por dicha. Muy bien, ahora te voy a hacer otras preguntitas, Adriana, pero ahora vamos a hablar como de tu experiencia estudiante en Human Excellence. Como estudiante de Human Excellence Academy, contame, eh, ¿cómo te has sentido viniendo a clases, tomando los cursos? ¿Cómo te has sentido con la experiencia como estudiante? Como estudiante, ha sido la escuela de la más linda, la que uno siempre tiene como esas ganas de, uy, que sea la otra semana para ir a clases, porque algo nuevo voy a aprender, experiencias nuevas, los compañeros también, excelentes Ujú, personas, todos son excelentes personas, y bueno, y todos los profesores, ¿verdad? Todos los que nos han dado clases y uno ve la entrega, ¿verdad? De ustedes, la pasión con que lo hacen y eso pues lo hace a uno venir con esa emoción cada día a las Me clases. alegro muchísimo de corazón. Claro que sí. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta aparte de las palomitas de maíz? A las palomitas son famosas, ¿ah? Bueno, lo que más me gusta es el aprendizaje, o sea, he venido a un montón de clases, inclusive a talleres Ujú, que son fuera de las clases y yo digo, wow, esto es nuevo, esto es otro aprendizaje, esto no lo sabía y digo, ¿qué más hay? ¿Verdad? Porque ujú, uno dice, ¿qué más hay? Hay más, sí. todavía falta más y uno no para de aprender, o sea, realmente todo las dinámicas que se hacen, inclusive todos los tipos de diferentes sesiones Ujú. que hacemos, pues es un aprendizaje. Excelente. Y sí, ahora que estoy recordando, has tomado creo que casi todos los cursos, Sí, he Adriana. tomado muchos Hasta cursos. los del dinero con don Sí, Javier, los módulos de técnicas avanzadas, creo que has tomado algunos de esos sí. también.
Se has tomado prácticamente todos los cursos. Sí, he tomado y todavía falta. Y con el de doña Patricia también, Y con el de el de lectura lectura cerebral. cerebral. Ese Excelente. ha sido, ese me ha encantado también. Es que por eso uno dice, todavía hay cosas que aprender, ¿verdad? No sabía que podía uno leer más rápido y aprender de esa manera. O sea, es increíble de cómo nuestro cerebro, ¿verdad? Tiene Ujú, tantas funciones ujú. y no hay un manual, no hay un manual No. para ver cómo funciona, pero aquí he aprendido un montón de cómo manejar o cómo tener el volante Mm, de mi mente, de mi cerebro y no que sea el que vaya por la deriva ahí. exacto. Y esa es la idea, que vayas creando tu propio manual, Ujú. porque por dicha sabes que aquí cuando uno aprende cómo hacerlo se torna muy fácil y muy sencillo. Como siempre digo a los estudiantes, en realidad cuando uno aprende cómo hacerlo es sencillo. El ejemplo, poner una vía, para usted debe ser muy fácil. Póngame a mí a hacerlo. Ajá, Nunca lo he hecho. Pero no es que sea difícil, es que cuando uno aprende cómo, se torna fácil. Y es muy claro, importante la práctica. la práctica. Súper bien, Adrianita. Una pregunta más. ¿Qué consejo le darías a alguien que está considerando o quiere venir a estudiar aquí? Bueno, mi consejo es que de una vez, que no se va a arrepentir de tomar la mejor decisión de su vida. Em, Todo es para mejorar, o sea, va a ver que va a tener un cambio a nivel ah, emocional, que eso le va a ayudar un montón en el trabajo o en lo que haga en su vida. Ujú, Le va a favorecer, va a crecer, hay dos cosas, está la parte, como le digo, intelectual y la emocional, pero esa parte emocional ujú, no la trabajamos o no nos enseñaron ujú, cómo trabajarla. ujú, Y es tan esencial y parece a veces como la gente, no nos damos tanta importancia, ¿verdad? ujú. Siempre es como estudio, ¿verdad? La materia, pero no la parte emocional y de eso, o sea, que no se va a arrepentir, La parte humana. la parte De humana. corazón me alegro muchísimo. Cuéntame, haciendo un cierre un poquito general, bueno, en tus palabras, ¿cómo sientes entonces en general que aprender PNL, educación emocional, y venir a estudiar te cambió la vida? En pocas palabras, ¿qué sientes que realmente, si lo puedes resumir, ha cambiado en tu vida hoy? ¿Qué cambió mi vida? Que puedo lograr cualquier cosa que me proponga y que no hay limitantes. O sea, todo está en lo que pensamos y ese diálogo interno que tenemos que impulsarnos para seguir adelante. Entonces, que puedo lograr cualquier cosa. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos, Ariana. ¿Algo más que nos quieras comentar, por favor, lo que usted quiera? Agradecerle por el espacio y por la oportunidad de estar acá. Realmente les he tomado mucho cariño a todos porque ustedes son una familia, o sea, realmente nos da todo ese apoyo, ¿verdad? Y uno al inicio está como, no puedo eso, pero ustedes siempre me mantienen a uno con ese estado de ánimo que siempre lo mantienen a uno pues contento y queriendo aprender más y haciendo más. Y yo les agradezco muchísimo por todo eso que ustedes nos han dado y impulsarnos a ser mejores personas cada día más, porque De, son todos. de corazón un honor. Para que tengan de nuevo un poquito de contexto, también los que están escuchando en Human Excellence, literalmente la idea es que no solamente las personas se sientan como en familia, sino que también, como lo hemos comentado muchas veces anteriores, somos familia. Don Javier, los cuatro trainers somos familia. Don Javier es mi papá, doña Patricia es mi mamá, Daniela es mi esposa. Entre todos, la idea es que se sientan como una familia, pero una familia funcional, ¿verdad? Ujú. Sí. Entonces, me alegro mucho de corazón que has tenido esta experiencia así. Igual, nosotros seguimos trabajando todos los días para que se logren todavía más cosas, que las personas aprendan, porque al final el objetivo de estos podcasts es que las personas conozcan de qué se trata, para qué funciona y cómo le cambia la vida a las personas. Y me falta una pregunta más. ¿Al final has sentido que ha sido un proceso difícil y complicado o ha sido fluido, sencillo y fácil? ¿Cómo has sentido tu proceso? Mi proceso al inicio es como un poco, ¿verdad? De que si puedo, ¿verdad? Un Mm, poco ahí, pero después cuando usted va entendiendo cada día más de todo esto, se vuelve sencillo, se vuelve fácil ujú. y se vuelve que podemos hacer todo lo que queramos hacer. Me alegro muchísimo de corazón. Entonces, Adrianita, de corazón, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Y una vez más, muchas gracias a todos por acompañarnos a escuchar. Nos vemos en el siguiente podcast. De nuevo, mi nombre es David Badilla. Un placer. Estamos para servirles y ayudamos a la gente a ser feliz.